Amigos de Micor Espacial, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mesa de análisis. Como habíamos acordado en la última, me permití invitar a Mariano para platicar sobre la construcción de un avión tipo F-5 en la Fuerza Aérea Mexicana. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, muy contento de estar aquí con este tema. Oye, ¿qué es lo primero que tendría que hacer un país como México para poder tener un desarrollo y poder lograr un avión tipo F-5, ¿no? Que son características básicas, supersónico, de combate y con capacidad de portar armamento. Sí, lo que yo vería, lo primero es tener la humildad de aceptar que por las razones que quieras ya no construimos aviones. Nuestro acercamiento tendría que ser si partimos del postulado de los F-5, ir con Northrop y el gobierno norteamericano, plantearle la situación, usar el compromiso con la defensa de Norteamérica, etcétera, etcétera, y asociarnos con Northrop para retomar esta línea de producción. En el caso de que se acepte, se compra la licencia y ahora viene el trabajo interno, bueno, semi-interno, que es darle un marco legal a la existencia de una empresa aeronáutica mexicana con capital privado y estatal, ¿no? Una empresa que tenga muy poca participación militar de los militares mexicanos que queremos dentro de este marco. Un compromiso de consumo, es decir, que voy a consumir en 4 años, no sé, 20, más fácil, por año necesito 5 F5 nuevos, habrá que ponerle un nuevo nombre, y necesito la manutención, y aparte yo necesito que esta nueva empresa sea la que dé proveeduría de mantenimiento, reparación a la flota o a la mayor parte de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana. Ya desde ahí es un rollo, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero del ejército mexicano, de la Sedena? Pistas, instalaciones e ingenieros, pero que sea una empresa administrada prácticamente por el lado civil, porque lo que queremos es que sea una empresa que produzca, que no se... Porque seamos honestos, en el gobierno no precisamente obtienes resultados productivos cuando hay empresas, ¿no? Entonces, necesitamos que sea una empresa que salga al mercado internacional a competir, que en el mercado nacional sea prácticamente la que domine, que tenga una postura agresiva en cuanto a ganar el mercado mexicano y asociarse con el mercado norteamericano y europeo, ¿no? Entonces, por ahí podríamos empezar. Básicamente es un proyecto de nación a 50 o 60 años, ¿eh? No va a dar resultados en 10 minutos. Pues básicamente estás contando la parte fácil, ¿no? Eso se puede hacer, Sí, claro. porque le tenemos que decir a la gente que para que un avión pueda volar, todas sus piezas deben estar certificadas. Y esa certificación lleva un proceso de normas y de cumplimientos que van desde el proceso de fabricación. Entonces, esta empresa mexicana, una vez que ya tenga el proyecto comprado y lo esté echando, lo esté poniendo en marcha, tendrá que ver quiénes son los proveedores certificados en todas Sí, las cuestiones aeronáuticas. Ya vemos que ahí está el BASA y los ISOs y todo este tipo de certificaciones que permitan agregar esos componentes hechos en México en ese avión que se va a construir y ensamblar en México. sí, y ahí viene la parte de involucrar a empresas mexicanas de todos los clústeres aeronáuticos al proyecto. Involucrar la vinculación universitaria con las empresas, con las universidades de ingeniería aeronáutica, las ingenierías normales, administradores, abogados, o sea, ahí, por eso lo dije, es un proyecto de nación y vas a tener que involucrar a todas estas personas. Vas a tener la asesoría de tu socio, que en este caso específico del F5 es Northrop, y tal vez en unos 10 años estés listo para sacar tu primer F5 revivido, que habría que ponerle un nombre, pero ahí está, ¿no? Y hay que ver, ¿te conviene con todas las tecnologías construir un avión con una célula que es básicamente indestructible, eficiente? Es una buena célula, pero ¿qué hay de la electrónica? Ya no hay muchos de los componentes que tenía el F5, ¿no? Entonces, y los motores, ese es un problema mayúsculo, ¿no? Creo que ya no se produce el motor del F5. Entonces, ahí, aunque es viable por un lado, a lo mejor tienes que
Y eso es en sí mismo otra industria, la de los motores, ¿no? ¿Qué decisión tomas ahí? Ya, Recuperas ya, motores ya, donde puedes, los reconstruyes, aprendes a hacerlos. Eso no es de 10 minutos, esos son otros 10 ya años, ¿no? desde ahí te Entonces, estás dando cuenta que el F5 no, ya no es una buena idea para construir. Yo me iría a la evolución, que sería el F20. ¿Por qué? Porque el motor, lo que tú estás hablando, el F404 modernizado, sí existe, está en operación lo consigues fácil. Entonces ya te quitas un sí, problema. El volver a hacer unas turbinas General Electric J85, híjole, nos sí, te llevaría dudo mucha que, reingeniería. Entonces, sí, yo ya desde ahí el proyecto F5 pues tendría que quedar descartado por ser inviable y sí, no, a lo tenemos que mejor ya no pasar lo construyes de vuelta, pero sí, a lo mejor puedes tener la habilidad de darles mantenimiento, ¿no? Y recuperas los 10 que nos quedan aquí en México, ¿no? Entonces, por a lo mejor ahí se desvía el proyecto, por ¿no? la parte de Pero entiendo lo turbina, que por la dices. parte de turbina ya no te conviene porque ya necesitas tener una turbina que es la misma que usa el Gripen, que es la misma que usa el FA50, que es la misma que usa el F18. Ujú, buena idea, entonces habría que ver con Northrop. El coqueteo es, oye, pues revivamos el F-20, solo para México y esperemos que se comercialice, ¿no? Y lo tratas de modernizar un poco. Eso ya suena un poco más llamativo, creo yo, como negocio, ¿no? En este mundo de ahorita, ¿tendría lugar el F-20? Esa es una gran pregunta. Y vuelvo a lo mismo, el compromiso tendría que venir en esa carta magna de apertura del gobierno mexicano, tendría que estar estipulado, me comprometo a comprar 150 aviones producidos aquí en los siguientes 50 años. Si no hay eso, nadie le va a entrar, ¿eh? Pero, pues qué, entonces, ¿dónde comenzamos con el F-20? Sí, con el compromiso político de mantener esto por los primeros 30 años y tener una tasa de poder adquirir 15 aviones al año o más. Sí, estamos Sería hablando genial de eso. más de 50 aeronaves, ¿eh? Para así como mínimo que te pudiera aceptar Northrop. Decir, órale, te doy la licencia, te doy toda la tecnología, pero vas a sacar tanto. Y con la idea de poderlo hacer, ¿no? Y además Northrop va a querer, es un negocio, ¿no? Entonces Northrop va a decir, ¿y sabes qué? En México necesito construir estas piezas. Y no hay peros, ¿no? Tienes que cumplir tu compromiso con esta empresa, que al final todo es progreso y todo nos beneficia, ¿no? Porque recordemos que pues aquí ya no construimos nada, ¿no? Nada en ese nivel y en esos términos, ¿no? Entonces, pues el aprendizaje cuesta, o sea, ver la posición en que estamos hoy en día, hace 100 años construíamos nuestros aviones, nuestra industria, siento que era una industria muy competitiva, muy buena, sobre todo tenía la cualidad de ser muy pujante y aguerrida, ¿no? Y se perdió. Ahora tenemos que empezar de nuevo. A mí me parece una catástrofe, ¿eh? Pero bueno, habría que tener la humildad de decir, va, lo retomamos. Y no es reto que los mexicanos y mexicanas no puedan hacer. Y con toda la garra. A mí me gusta Nada esa más que idea. ahí Y, yo veo otro problema. A bueno, Northrop, que está desarrollando, por ejemplo, todas las cosas que hace, buques y todo esto, está desarrollando el B-21, el bombardero nuevo, que es inmensamente caro. No creo que le interese un negocio de 100 avioncitos. es Ya, cierto, es yo lo cierto. A veo lo mejor no difícil. le va a importar por el lado de. A lo mejor le interesa desde otras perspectivas, ¿no? No le interesa lo que hagamos nosotros desde un punto de vista de negocio, no es lo que le va a interesar, ¿no? Pero a lo mejor él puede, no, él no, como si fuera una persona, a lo mejor la empresa puede buscar oportunidades de negocio en México que le sean más redituables que las que tiene en Estados Unidos, ¿no? Hay algo curioso, Northrop se salió ya del NGAD, que es el Next Generation Air Defense Project, o sea, el suplente del F-22, se salió de ahí, dejó la competencia. Entonces, ¿qué estarán tramando? No lo sé. Claro, Pero como dejó, ¿te acuerdas en el famoso proyecto este 404 que era el sucesor del F5? sí, También lo dejó, pues obviamente lo dejó porque tiene en puerta la construcción del B-21 y eso pues ya lo ujú. tienes un negocio asegurado que no tiene por qué hacer nada más y está ganando pero millones. Sí, billones. No sé, siempre hay algo que puede producirse, ¿no? Además, pues es ganar terreno en un país que está con una industria aeronáutica pujante. No, Ahí te no das sé. cuenta, Mariano, que los análisis costo-beneficio, como este muy sencillo que estamos haciendo nosotros, sí funciona.
y te va llevando a donde te tiene que llevar, ¿no? Ya nos dimos Sí, cuenta que hacer el F5 no se puede. exacto. Lo que tenemos que hacer es el F20, pero el F20 tiene también ciertas circunstancias especiales. A mí me encantaría, me fascinaría, sería lo mejor que podría pasarnos. Desafortunadamente, en el mundo real lo veo complicado que una empresa voltee a ver un proyecto que dejó hace 20 años. Sí, 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 porque volvemos a lo mismo del F5 en cierta medida, ¿no? A lo mejor aquí el problema ya no es el motor, pero la tecnología de otro lado, digo, la aviónica, el radar, a lo mejor eso ya no es de interés. Y finalmente, el F20 tendría mercado hoy en día, no lo sé. No lo sé, con todo lo que se viene en el futuro, no lo sé. Y el Entonces, problema es el desarrollo que tendríamos. Si tú te das cuenta de lo que hicieron los coreanos con el FA-50, que es un poquito lo que estamos planteando ahorita, nada más que ujú, ellos se asocian con Lockheed Martin y hacen un diseño nuevo basado en el F-16. Lo terminan a finales por ahí del 97, 98. Apenas lo integran en el 2005 en su Fuerza Aérea y 15 años después, en este momento, es cuando empieza a haber más aviones de ese tipo en todo el mundo, ¿no? Polonia ya los ujú. tiene, Colombia parece que lo va a querer, Argentina no lo compró por la parte de los componentes británicos, México está interesado en él y ahí va el avión, ¿no? Entonces, el mundo real te va a decir, bueno, pues puedes ir con otro y negociar lo que quieras. Puede venir SAP, cuando puede venir Airbus y cuando puede venir Korea Aerospace y te dicen, mira, lo que tú quieres, aquí ya lo tengo, Sí, ahora hazlo con sí, nosotros. exacto. ¿No? Entonces, finalmente terminas cayendo en esa misma situación. Y obviamente también Lockheed Martin, yo creo que estaría muy interesado en poder construir ciertas piezas o que México pudiera hacerse también del F-16 y es la parte donde entramos en las competencias, ¿no? Los Sí, famosos programas FX. sí, ahí, fíjate, la evolución de esta idea nos lleva a lo que es al resultado más esperado, ¿no? Ya no puedes seguir construyendo algo de hace 40 años, ya no es ni siquiera una idea muy, muy buena, ¿no? Entonces, hay que montarse en algún proyecto existente. Y vuelvo a lo mismo, vas a tener que aceptar tu posición de desventaja en cuanto a que no sé construir aviones, pero voy a participar en esta empresa y mi tirada es a 50 años. ¿Y cómo empiezo? Me monto en el tren de Airbus y vemos el Eurofighter. Me monto en el tren de Saab y vemos el Gripen. Y así con quien quieras, ¿no? La industria rusa lo veo difícil por razones geopolíticas obvias. La industria china también la veo un poco menos difícil, honestamente, pero también no creo que los chinos se sientan muy cómodos de exponer tecnologías tan cerca de los Estados Unidos, así que no lo veo al final creíble. La industria mexicana está dominada por Europa y Estados Unidos, es natural que venga de ahí. Entonces, pues hay que montar, esa es como la opción, ¿no? La conclusión sería, te tienes que montar con una empresa que ya está ahí y retomar algún proyecto, involucrarse en algún proyecto y consumir ese proyecto a cambio del conocimiento, la tecnología, el entrenamiento de cómo hacer aviones modernos. No sé, creo que podría ir por ahí. Y de ahí puedes expanderlo. El marco regulatorio mexicano ahorita te da para hacer eso, ¿no? La ley de adquisiciones te dice, pues presenta el proyecto como lo necesites y si la empresa no lo hace, no pasa. Entonces puedes poner, quiero un avión de esta capacidad, con esta categoría y que lo haga una empresa que tenga el 51% de capital mexicano. Vas a ver Ujú. si no Korea Aerospace o Lockheed Martin o SAP ponen una empresa, buscan a sus capitalistas mexicanos y se va para adelante el proyecto, ¿eh? Sí, mientras el mercado que se le ofrece a estas empresas sea jugoso, claro que va a haber interés. El problema va a ser si a medio camino la condición política cambia en México y ahora el presidente o presidenta en turno dijeron que la dirección es todo lo contrario y se cancela el proyecto. Ese tipo de inestabilidades son las que alejan este tipo de proyectos y los marcos regulatorios que puede haber alrededor, ¿no? Por eso mi comentario de esto es un proyecto de nación, bajo la idea de que no hay cambio de rumbo, es un proyecto de nación donde todo
de todos lados del marco, perdón, del contexto aeronáutico, apunte hacia allá. Y si eso no se respeta, pues ya valió, ¿no? Porque en 15 años se quedaron en solo dar servicios de MRO a los C295 o a los Spartan y ya, ¿no? Pero nunca se plantearon otras cosas. Entonces ese sería un riesgo que yo veo. En general, a mí la idea me parece muy buena, ¿eh? Te montas con quien quieras y órale, vamos a producir los conos del Eurofighter o cosas que decirlo es muy sencillo, yo lo sé, pero estamos teorizando, ¿no? Que es mejor que no hacer nada. Es muchísimo mejor. A lo mejor el avión no se construye en México, pero sí hay componentes que se pueden hacer. Obviamente esto también tiene un proceso. Yo no puedo decir, el avión tiene una certificación en Corea con los componentes que ya existen. Yo tendría que remover componentes del avión en Corea. Estoy hablando del FA-50, ¿no? Pero también podría hablarlo del avión en Brasil, que sería el Gripen. Y adaptarle componentes hechos en México. Desafortunadamente, esa certificación me lleva mucho tiempo y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Tenemos que buscar una opción intermedia, por ejemplo, traer 3 o 4 aeronaves que estén funcionando ya con una construcción totalmente extranjera para que el siguiente lote de 5 o 6 aeronaves ya tenga una pieza mexicana y que al final termine siendo el 40% de la aeronave mexicana. Así es como tendría que funcionar. Una homologación de componentes, sí, completamente de acuerdo. Ahí también yo voltearé a Brasil, ¿no? Que es un caso de éxito. Embraer no tiene 10 minutos que se fundó, Embraer tiene, caramba, creo que 70 años, ojalá me den el dato correcto, pero es una empresa de abolengo en la industria aeronáutica y ve hasta qué punto está involucrándose en un proyecto de primer mundo con el Gripen. No es fácil, pero mientras haya apoyo de los gobiernos, mientras la dirección sea esa y no nos movemos de aquí, porque este es el proyecto de nación para fincar una empresa, una industria aeronáutica mexicana que se funde sobre una empresa aeronáutica mexicana, pero no controlada por el ejército, no controlada por la Fuerza Aérea, sino una empresa verdaderamente enfocada en ser productiva, en ser eficiente, en entrar al mercado. El cielo sería el límite, ¿no? Es un sueño y yo creo que nos vamos a hacer viejitos y no lo vamos a ver, porque en ese sentido soy pesimista, pero yo esperaría que se diera algo así, ¿sabes? Sería genial, hay tanto talento en este país. Sí, sería increíble. Y te digo, hay muchas maneras en que pudieran avanzar, ¿no? Los primeros aviones totalmente hechos en el extranjero para ir avanzando en un nivel mayor de integración conforme las cadenas de proveeduría de los clústeres mexicanos de Querétaro, de Baja California, de Nuevo León, empiezan a poder adquirir esa capacidad de hacer, por ejemplo, el tren de aterrizaje del Gripen, o del FA-50, o del Eurofighter, ¿no? Sí, sería genial. Hicieron esta parte de la cabina o parte de los estabilizadores, como son los programas actuales de multinacionales en la industria. Lo hemos visto. Ahora está el Eurofighter, bueno, pues está, todos los países de Europa integran partes, ¿no? Una parte del timón es inglés, la parte de las alas son francesas, son españolas, la parte del fuselaje es italiano, etcétera, ¿no? Y con el F-35 pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aunque es un desarrollo norteamericano de Lockheed Martin, los proveedores locales hacen un porcentaje de la aeronave dependiendo de donde sea, por ejemplo, y venden esas mismas piezas a otros F-35 de otros países. Sí. ¿Sabes dónde veo yo una verdadera oportunidad todavía alcanzable? En el T-7 Red Hawk. Y déjame acabar la idea. A ver. Ya sé que ahorita se está vendiendo como un entrenador de la USAF, pero un error que yo veo constantemente es que la gente estaciona los aviones en ese rol, ¿no? Y ya es un entrenador y jamás en la vida va a hacer otra cosa. Los diseñadores de aeronaves y los constructores no funcionan así. Hacen aviones para cubrir una necesidad, que en este caso es ser entrenador, pero por supuesto que desarrollan versiones de combate, ¿no? Y vemos eso en este FA-50 que derribó un F-22 en una simulación, ¿no? O sea,
si un F-50 derribó en un buen día, un F-22, ¿qué no hará en sus días normales, no? Y es esa misma lógica. Ahora, el T-5, el Red Hawk, ese avión, hasta donde yo sé, y con la gente que he platicado en Estados Unidos, Espérame, no hay. está mucho mejor. También lleva el motor F404. Exacto. Pero hay una circunstancia de negocio muy interesante, hasta donde lo estaba platicando con un amigo que es expiloto en la USAF. No hay espacio en ninguna fábrica es de Lockheed Martin, creo, ¿no? Con Es de Boeing. De Boeing. Boeing no tiene espacio. Si ahorita sale un cliente y dice, oye, quiero que me vendas la versión armada del Red Hawk. Sí es el Red Hawk, ¿cómo se llama? Estoy un poco quechubola. Red Hawk. Si yo quiero una versión armada, si sale un cliente a pedir una versión armada del sería el F7, ¿no? Pues tal vez, sí, tal vez F7. La cosa es que si sale un cliente a decir, yo quiero la versión armada, no tienen dónde construirlo. No hay instalaciones libres. Entonces es una gran oportunidad. Hay una oportunidad ahí para ir con Boeing y con Saab y decirles, se hizo el milagro en México, venga, ¿por qué no platicamos de cómo construir piezas y yo incorporo el avión a México? Y por supuesto te van a exigir un compromiso mínimo. Yo creo que para cubrir ya de una vez las necesidades que tenemos en México, unos 2 escuadrones o un escuadrón en la Armada, otro en la FAM. Es un avión que puede ser relativamente barato, que tal vez podrías retomar la idea de tener un par más de escuadrones, no sé. Habría que hacer un análisis ahí de costo-beneficio, de todo. Decidir cuántos aviones necesitas no es nada más lo que se te ocurra, no es en base a estudios, pero es un avión que se acerca más al F-5 en todos sus aspectos, y le quita a México la incomodidad de plantearse un proyecto extra caro, ¿sabes? Entonces por ahí podría ser una opción. Y volvemos a lo mismo, esto es fantasía, ya lo sabemos, pero es una opción, ¿no? Y a lo mejor se puede explotar. Hasta donde yo sé, ya no hay espacio. Boeing tiene instalaciones propias. Fíjate, esto está bien interesante, es un dato raro. Boeing tiene instalaciones propias. Construye sus aviones en sus propias instalaciones. Boeing se quedó con General Dynamics, si no me acuerdo mal, y ahí tienen ya centros de producción y demás. Lockheed Martin, ¿sabías que tiene sus instalaciones en su corporativo, digamos, y tiene sus Skunk Works? Pero los otros edificios a donde construyen aviones en Texas, en Fort Worth, ¿no? Son de la Fuerza Aérea, no son del Departamento de Estado, del Pentágono, no son de Lockheed Martin. Están asociados con ellos y ahí lleva su fábrica Lockheed Martin, saca sus aviones, pero el lugar sigue siendo de la USAF o del gobierno norteamericano. Entonces hay un chorro de modelos económicos que se pueden instaurar pensando en este tema, ¿no? Entonces, fíjate que ese dato no lo tenía, pero tienes toda la razón. Ese yo creo que parte de lo que está pasando con el FA-50 y lo de Polonia. No hubo nadie que le pudiera surtir nada a Polonia en ese momento, y los coreanos sí tenían esa capacidad, pero va a llegar también un momento en que se van a saturar, ya están saturados también. Sí, entonces ahí hay muchas opciones y es lo que habíamos dicho. Esto no es culpa de ningún otro país, o sea, estos retrasos que tenemos, México puede muy bien proponerse este tipo de cosas. Y volvamos a lo mismo, desde el marco legislativo tendríamos que cambiar las ideas que existen de que la industria de la defensa y sus productos y soluciones son negativos porque sí, ¿no? Y tal vez es hora de rediseñar el concepto y el enfoque y darse cuenta que es una industria de las más pujantes en todos los países, de las que mayor desarrollo tecnológico dejan, mayor desarrollo económico, empleo, no sé, no podemos, es una mina de oro. El gobierno mexicano no la explota, pero bueno, yo ahí dejo sobre la mesa la carta de entonces, el T-7 Red Hawk en asociación con Saab o con Boeing, para desarrollar y comercializar la versión armada desde México. Muy interesante, ¿eh? Es una gran oportunidad de negocio. Ojalá lo pudiéramos ver a otro nivel después de que pasen las elecciones. Estaría muy interesante. Pues fíjate, Mariano, todos estos ejercicios de pronto cómo sirven para definir algunas cosas que no estaban muy, muy claras. Sí, ya sé, si algún inversionista quiere hacer esto, aquí estamos.
con mucho gusto. Ok. Me encantaría dirigir una empresa, sí, no hay problema. Oye, me Claro. voy a tomar 2 minutos si no te molesta. Sí, sí, En la sí. investigación de todo esto, me recurrí a un libro que se llama Lockheed Blackbeard. Es un libro sobre el Blackbeard, obviamente. Se llama Beyond the Secret Missions y está escrito por Paul F. Creekmore. Está muy padre el libro, para los que les gusta el Blackbeard como yo, denle. Pero algo tiene este libro que te deja ver lo complicado que es la construcción de aviones. Es sobre básicamente todos los retos que enfrentó Kelly Johnson y los incipientes Skunk Works de Lockheed Martin en esa época cuando desarrollaron el Blackbeard y los aviones que llevaron a él. Quien quiera leerlo está interesantísimo. Recomiendo mucho que lo lea. Le va a dar un buen vistazo a lo que es la industria aeronáutica y lo compleja que es en su relación con las entidades de defensa, las autoridades. Si le, no sé, como incentivo, trae fotos del Área 51. Dentro del Área 51 no se ve ningún marciano ni ningún extraterrestre, pero sí se ven unos cuantos MiGs y cómo son los hangares. Entonces ahí se los dejo. Es un gran libro. Recomendación en la mesa también. Pues muy interesante, Mariano, lo que nos platica sobre el Blackbird y esta recomendación de libro para poderla ver. Y pues te agradecemos también que que nos hayas acompañado en esta mesa y bueno, llegamos a una conclusión bastante diferente a lo que habíamos pensado en un principio, Sí. pero muy interesante. Está bien, pues bueno, ojalá al público le guste, ojalá al público serio que sí quiere acercarse al tema y le interesa que nos cuestione, que nos deje preguntas, qué temas hay que seguir. Digo, hay que aprovechar el tiempo antes de que nos hagamos viejos y ya no podemos hacer este tipo de conversaciones. Estoy insistiendo mucho con eso, no sé por qué. ¿Será el fin de año? ¿Quién sabe? Sí, es la época. Ok. Pues Pero bien. bueno, siempre un placer. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Mariano, y gracias a todos los amigos de México Aeroespacial que nos están escuchando en esta nueva mesa de análisis. Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego.